Perfecto. Entonces, bueno, a los que han entrado en este rato, bienvenidos a la clase del día de hoy. Como les adelanté al final de la última clase, tenemos hartas cosas que ver el día de hoy. Básicamente lo que vamos a hacer es ver algunos modificadores que se pueden aplicar a nuestros códigos de C++. Entonces vamos a explicar qué son los const, que es este modificador parecido al final que estábamos utilizando en Java, que tenía otros usos que nosotros vimos en la clase anterior, que era, por ejemplo, impedir que cuando tú creas un método, ese método pueda modificar atributos internos para no hacerlo un mutador. Entonces tenía algunas otras cosas adicionales que proveía, pero básicamente uno lo puede ver como el modificador final que uno tenía en Java. Vamos a ver también las referencias, que también nos hemos referido a ella en anterioridad, y vamos a ver qué son los assert y cómo los podemos utilizar. Y si nos queda tiempo, vamos a pasar a la siguiente unidad también. Pero antes de empezar con esto, me he quedado con la sensación de que les he mostrado muy poco código. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Eh, acá, perfecto. Entonces miren, vamos a ver un ejemplo en donde nosotros podemos ver la utilización y la diferencia de cuando tú creas un archivo que contenga todo tu código C++ y la diferencia con un código que tiene los archivos separados con una cabecera y con su archivo .cpp respectivo. ¿Ok? Entonces, lo tengo acá. Entonces, voy a mostrarles primero el ejemplo, este de acá, de qué ocurre. Y de hecho, vamos a hacerlo acá. A ver. Esto de acá es algo que por ahora no es obligatorio que utilicen, pero como es el IDE que yo les voy a recomendar para la parte de C++, para que no tengan que aprender dos IDE, más que nada por eso, pueden, insisto, igual que en Java pueden utilizar el IDE que les sea más cómodo. ¿Ya? Este es el IDE que vamos a recomendar durante la asignatura, pero pueden utilizar el IDE que quieran, ¿ok? No hay problema con eso. Entonces, esto simplemente yo voy a mantenerme compilando a través de la consola y voy a utilizar esto más que nada como editor de texto por ahora, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá es... a ver, ¿dónde está esto? Voy a mostrarle un par de archivos. Esto de acá. Este de acá. Entonces, miren, este de acá es un código en donde se crea una clase rectángulo y se utiliza. Es tan sencillo como eso. Es decir, creamos un rectángulo acá. Bueno, de hecho, son dos rectángulos y podemos calcular el área de cada una de estos objetos rectángulos a través de un método, el método de área. Entonces, si se fijan acá como está escrito el código, esto de acá, nosotros creamos una clase rectángulo en donde tenemos los atributos, recordando que cuando nosotros no le ponemos un modificador de acceso, lo que estemos agregando en esa parte se asume, se supone que es privado, por lo tanto, estos atributos de acá son privados. Y luego tenemos tanto la definición de los constructores como el de un método de la clase, que en este caso es el método que retorna el área, que sería el ancho por el alto. Tan sencillo como eso. Adicionalmente, en este mismo archivo tenemos la implementación de cada uno de los constructores. En este caso tenemos el constructor promisión, cuando no tienes parámetros de entrada. Tenemos el constructor con parámetros de entrada, en donde inicializamos los atributos ancho y alto con los parámetros de entrada. Y luego tenemos la función main, que es simplemente la que va a ejecutar nuestro programa. ¿Ok? Si nosotros comparamos esto, ahora permítanme abrir los otros archivos, este de acá, este y este. Perfecto, entonces vamos a... Entonces, miren, este era el archivo original y vamos a ver cómo este mismo archivo lo podemos representar ahora, lo podemos reescribir
como archivos separados, donde por un lado en la cabecera vamos a tener la definición de la clase, y en nuestro archivo CPP vamos a tener la implementación de los métodos y después cómo podemos utilizar eso mismo. ¿Ok? Entonces, archivo de cabecera es tan sencillo como esto. Esto de acá son, como habíamos dicho anteriormente, estas notaciones que tienen asterisco, perdón, el signo gato adelante, son líneas que nosotros le pasamos directamente al compilador, es decir, instrucciones que nosotros le entregamos directamente al compilador. Esto no es obligatorio, es decir, si yo quitara esto de acá, esto funcionaría igual, ¿ya? Pero sirve para lo siguiente, y lo voy a explicar. Esta directiva de compilación lo que está diciendo es, si no está definida esta biblioteca, que es la que nosotros estamos creando, la crectangle.h, la defino. Es tan sencillo como eso. Eso te sirve cuando, por ejemplo, tienes códigos muy grandes y esta biblioteca la vas a utilizar en muchos archivos. Puede darse que en algún momento al incluir una nueva biblioteca, esa biblioteca ya tenga incluida este archivo de acá, por lo tanto, para que no se esté incluyendo más de una vez el mismo código y eso pueda generar conflicto. Entonces, esto para un código tan pequeño no va a generar ningún efecto, pero es algo que tú pones cuando estás trabajando con un proyecto muy grande. Y como les digo, esto es una especie de if para las directivas de compilación. Entonces, lo que dice acá es si no está definido esta biblioteca, y está la anotación que uno pone crectangle-h, y ahí uno entiende que es la biblioteca.h, la defino y termino el if. Es tan sencillo como eso. Es decir, si esta condición no se cumple, nosotros no vamos a entrar y vamos a agregar a nuestro código esta definición de acá. Y acá viene la definición de la clase, exactamente igual que la que vimos en el otro código. Tenemos el nombre de la clase, los atributos que son privados porque no hay ningún modificador de acceso. Luego tenemos los métodos de la clase, las funciones internas que va a tener esta clase. Y en este caso le agregamos el modificador de acceso público como una etiqueta para indicar que todo lo que está acá son funciones públicas de la clase. ¿Ok? Y luego tenemos nuestro archivo .cpp, que lo único que tiene que hacer es incluir, es decir, usamos la directiva de compilación include, e incluimos el archivo crectangle.h, que es el que creamos anteriormente. Y como ya tenemos cargado en este archivo la definición de la clase, simplemente acá vamos a hacer las implementaciones de los métodos de la clase que quedaron pendientes. ¿Ok? En este caso tenemos que los métodos que quedaron pendientes fueron simplemente los constructores, porque el método área, que es el que está definido acá, está definido como un método inline, que fueron los que comentamos en la clase anterior. Entonces es un método tan pequeñito que simplemente lo definimos en la misma línea donde se define el método. ¿Ok? Entonces esto, como les dije en la clase anterior, lo que permite es hacer que esto funcione un poco más rápido porque ya está cargado en memoria, pero el hecho de que ya esté cargado en memoria desde el principio del programa puede generar problemas si son implementaciones de código y de métodos muy grandes. Entonces, esto se estila que se haga solamente para métodos que son pequeñitos, como este. ¿Ok? Sin embargo, no hay ningún problema en que tú esto no lo definas acá, sino que lo hagas así. Ahí. Y luego acá simplemente hagas si rectangle y accedas al método de área, y esto creo que no tenía atributos de entrada, y el atributo de salida creo que era un flotante, un entero. Un entero. ¿Ok? Entonces, exactamente igual que cuando defines una función en el C original. Simplemente tienes que poner a qué clase te estás refiriendo cuando estás hablando del método área en este caso. Y acá lo mismo, return height era la variable for width. Tan sencillo como eso. Esto en el caso de que quisiera hacer la implementación en el otro archivo. Como les digo, en este caso se definió como método inline. ¿Ok? ¿Profe? Entonces,
Perfecto. Voy a aprovechar de mostrarles. Ah, y por supuesto, el archivo que tiene el main, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a tener que cargar la biblioteca, el archivo de cabecera que tiene el main, en este caso va a ser el que creamos nosotros, crectangle.h, y luego a partir de acá lo utilizamos solamente, no hay que hacer nada más, porque en las directivas de compilación va a quedar claro que el archivo .h está ligado al archivo .cpp. ¿Ok? Entonces veamos las directivas de compilación. Voy a aprovechar de que vean un makefile en C++, si es que no han visto uno. Entonces, si ya, me imagino que todos ya han tenido la oportunidad de hacer sus makefiles para las tareas, así que la idea general acá es más o menos parecida a lo que ustedes ya vieron en Java, ¿ok? Tenemos que podemos crear algunas variables en el makefile, como en este caso creamos una variable para los flags de compilación, y el tema de las transformaciones de un tipo de dato a otro, esto se mantiene igual que en Java. Es decir, nosotros podemos transformar un archivo C a un archivo O, estos son archivos .object, que son pasos intermedios antes de generar el binario, y esto lo podemos hacer utilizando la directiva de compilación cc, en este caso con la flag de compilación. Lo que va a hacer es transformar, va a compilar, perdón, con el flag de compilación, va a compilar todos los archivos .c y los va a transformar en unos archivos que se llaman .o, que son los que finalmente nosotros juntamos para generar el binario de salida, ¿ok? Lo mismo para archivos que tengan extensión cc, ¿ok? Entonces vamos a utilizar el compilador gcc en este caso, y vamos a nuevamente a compilar los archivos con extensión .cc, y en el caso de C++, los archivos con extensión .cpp, ahí vamos a utilizar, en este caso como estamos en Linux, vamos a utilizar el compilador G++ con los flags de compilación y la opción de compilación para indicar que vamos a compilar todos los archivos .cpp, y esos archivos se van a transformar por esta directiva de acá en archivos .o. Y luego tenemos que tomar cada uno de esos archivos .o y juntarlos para transformarlos en los binarios. En el caso de el archivo que tenía todo en el mismo fuente, o sea, ese código, este de acá, este código que tenía todo en un solo archivo, en el makefile solamente se va a generar un solo .o porque está todo metido en ese archivo. Y por lo tanto, para generar el binario, solamente utilizamos como entrada ese .o y generamos el archivo de ejecución inmediatamente. Entonces, en este caso utilizamos el comando de compilación G++, donde le indicamos con la opción "-o" que vamos a tomar el o los archivos .object que hayamos generado y vamos a generar a partir de ellos este binario. ¿Ok? Por lo tanto, esta directiva de compilación lo que está haciendo es generar el binario que sale en esta parte de acá. Para el caso donde tenemos los códigos separados por archivos, como fue el otro caso que vimos, cada uno de esos códigos va a generar un .o, ¿ok? Entonces tenemos un .o para el archivo .cpp, que está asociado con el rectángulo, con la implementación del rectángulo, y tenemos otro que está asociado con la función main, que era el que ejecutaba el programa. Y acá la idea es la misma. A través del comando de compilación G++, le damos la opción "-o" para indicar que queremos generar este binario con ese nombre a partir de todas estas entradas que son de extensión .object, ¿ok? Por lo tanto, todo esto de acá simplemente va a generar nuevamente el binario. Ahora, estos .o que nosotros tenemos acá, tenemos que generarlos de alguna manera, por lo tanto, indicamos acá que el .o, que en este caso se llama crectangle.o, se genera a partir del archivo .cpp ligado con su archivo de cabecera. Entonces ahí es donde va el ligado entre el archivo de cabecera y el .cpp. En el caso del .o, que es el que tiene la función main para ejecutar el programa, este se va a generar a partir del archivo .cpp y la cabecera que le vamos a dar, que es la .h. ¿Ok? Y eso va a generar cada uno de los .o que van a ir como entrada acá. ¿Ok? Y por supuesto tenemos la directiva clean para borrar los distintos programas. Entonces, vamos a... Esto está acá.
rectangle. Entonces vamos a compilar. ¿Sí? Perfecto. Y ahora tenemos, si se fijan acá, creados los dos binarios asociados a las dos compilaciones que hicimos, porque tú puedes compilar más de un proyecto con un solo makefile, como lo hicimos acá. Están generados también los distintos .o que aparecen acá, que de hecho los vamos a borrar con make clean, porque fíjense que lo que hace la directiva clean en este caso es borrar los archivos de object que aparecen ahí, por lo tanto los vamos a borrar. Todavía están los binarios. Y vamos a ejecutar cada uno de estos binarios para ver qué efecto produce. El primero, sin problemas, genera las áreas de cada uno de los objetos que creamos. Vamos a recordar qué es lo que hacía esto. Generaba dos rectángulos. El primero lo generaba según los parámetros de entrada, por lo tanto tenía ancho 3 y alto 4. Y el segundo, por omisión, se suponen ancho y alto de 5. Entonces sería el área 5 por 5 para el segundo rectángulo y para el primero sería 4 por 3. ¿Ok? Que es justamente lo que aparece acá. En el otro, creo que el código del main era el mismo. Exactamente el mismo, por lo tanto, si yo ejecuto esto, debería ser el mismo efecto. ¿Ok? Rectangle test. Y efectivamente aparece lo mismo. Entonces, por lo menos ya tienen un feeling más cercano de la ejecución y cómo se ve un código C++, aparte de las cosas teóricas que hemos hablado en las últimas clases, que espero lo haya ayudado a aterrizar. No sé si hay alguna duda hasta acá, antes que empecemos con los temas ya, vuelta a lo teórico. Ok. Dice, perdón, dice para la tarea que viene, ¿en qué IDE la van a revisar? ¿En Qt? La tarea que viene debería estar basada en Qt, porque va a ser una tarea con interfaz gráfica, más que nada por eso. Entonces, a diferencia de lo que hemos hecho en otras tareas, es muy probable, no lo quiero asegurar, pero es muy probable que les pidamos que utilicen el IDE solamente, ¿no? A diferencia de las otras tareas, a lo mejor vamos a utilizar el makefile simplemente para generar alguna documentación o algo de ese estilo, ¿ya? Lo vamos a dejar claro en su momento, así que no se adelante, como todavía no está armada la tarea 3, esas indicaciones las vamos a conversar y se las vamos a hacer saber con anticipación, ¿ya? Pero, insisto, el IDE que nosotros vamos a recomendar porque se puede utilizar tanto para Qt como para código C++ solo, es Qt Creator, así no tienen que aprender dos IDE. Pero en la primera parte, que es solo C++, utilicen el IDE que quieran, da lo mismo. Y de hecho, ustedes podrían utilizar cualquier IDE con las bibliotecas de Qt cuando nosotros veamos Qt, pero la gracia de Qt Creator es que tiene el Qt Designer. Entonces, como nosotros vamos a ver Qt orientado a interfaces gráficas, para que ustedes puedan crear interfaces gráficas sobre código C++, el designer, la verdad que es mucho más sencillo de utilizar porque es parecido al Sim Builder que ustedes vieron en Java. Entonces, insisto, solamente para que no tengan que aprender más de un IDE, pero si alguno de ustedes está más cómodo con otro IDE en este punto, de verdad que no hay ningún problema. ¿Ya? No sé si hay alguna otra consulta hasta este punto. Perfecto. Entonces, continuamos con la materia del día de hoy. Entonces, como les dije, lo que vamos a ver son las cosas que aparecen ahora en la presentación, tanto const como referencias, y hacer aplicados al lenguaje C++. Vamos a ver cómo se utilizan y qué efectos tienen en nuestro código. ¿Ok? Entonces, dijimos que el calificador const es simplemente lo que hace es evitar que las cosas que yo defina como const varíen. Entonces, en ese sentido, tiene un efecto muy parecido a lo que ustedes vieron de final en Java, ¿ok? Antiguamente, cuando tú programabas en C, en el C original, tú tenías una directiva de compilación para definir constantes, que era la directiva define, que creo que en algún momento les expliqué que lo único que hacía era tomaba el texto, o sea, si tú tenías algo de este estilo, tú tenías un define, qué sé yo, pi 3,1415, y luego acá en tu main tenías, por ejemplo, qué sé yo,
int área es igual a r, perdón, pi por r y por r, como aparece acá. Lo único que hace esta directiva de compilación es un control F de tu texto y lo va reemplazando con cada una de las coincidencias que tenga. Es decir, lo que va a hacer esto es va a buscar este texto en tu código y cada vez que encuentre este texto, como por ejemplo acá, lo va a reemplazar por el número o el valor que tú hayas puesto en esta parte. Entonces, en verdad es como una forma automatizada de reemplazar los códigos que aparezcan dentro de tu, o sea, las coincidencias que hayan dentro de tu código según lo que tú pusiste acá, ¿ya? Es un control C, control V de cada una de las cosas que tú vayas encontrando acá que sean iguales a lo que tú escribiste como variables definidas, ¿ya? Entonces no es realmente una constante. A diferencia del define, cuando tú creas una variable y le agregas el calificador const, esta de acá, a pesar de que no se pueda modificar, es una variable en toda regla. Es decir, va a tener un espacio asociado en memoria, va a tener un tipo de dato, va a tener un tamaño, puedes asignarle punteros si quieres apuntar al espacio de memoria a esa constante. Puedes hacer prácticamente lo mismo que puedes hacer con cualquier variable, pero no puedes modificar el valor del contenido. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Y la otra gracia que tiene es que cuando tú definías define, solamente podías definir un define sobre números o a lo mejor algún texto en particular, pero por ejemplo, si quieres crear un objeto constante, esto no lo puedes hacer con el C original. O si por ejemplo quieres crear variables punteros constantes, perdón, que eso se puede hacer, con define no lo puedes hacer eso, ¿ok? Entonces, const lo que hace es lo que sea que le entregue ese modificador no se puede modificar, valga la redundancia, ¿ok? No se puede cambiar el valor del contenido. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el calificador const en punteros, bueno, va a depender de dónde pongamos nosotros este calificador, este modificador, en la línea donde estamos definiendo el puntero, el efecto que va a tener, porque es distinto decir que el puntero es constante a que el contenido del puntero es constante. ¿Ok? Y eso es lo que se ve acá en el ejemplo. En esta definición de acá, nosotros estamos diciendo, estamos creando, por supuesto, si obviamos por un momento el calificador const, estamos creando una variable a que es de tipo puntero a entero. Por lo tanto, acá tenemos nuestra variable a que es de tipo puntero, y este puntero va a apuntar a algún sector de memoria, ¿cierto? En donde va a haber un contenido. Entonces, si este contenido es, por ejemplo, 4, va a haber un efecto distinto en donde pongamos nosotros el const en cada caso. Si nosotros ponemos el const justo al lado del nombre de la variable, lo que estamos diciendo acá es que es un puntero constante. De hecho, es más razonable la lectura de lo que parece, porque lo que estamos diciendo acá es que creamos una variable a que es un puntero constante de tipo entero. ¿Ok? Por lo tanto, el puntero no puede modificar su valor. El puntero, recuerden que los punteros lo que hacen es almacenar direcciones de memoria. Por lo tanto, el contenido del puntero no puede ser modificado. Es decir, si yo trato que el puntero apunte para acá, esto no se puede hacer cuando lo defines con const, en esta posición. ¿Ok? Pero si lo que tú quieres es que el contenido apuntado por el puntero, es decir, esto de acá, quieres que eso sea lo que no cambie, en ese caso tienes que poner const adelante del todo. Es decir, estás definiendo una variable de tipo puntero a entero y que el contenido apuntado sea constante. El contenido donde tú apuntas sea constante. Esa es la gran diferencia en estos dos casos. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo de cada caso. No, perdón, ahora sí. Entonces, imagínense que tenemos esta función de acá. Entonces, definimos en este caso una variable a de tipo puntero entero, y al ponerle el const acá adelante estamos diciendo que el contenido al cual apunta a, es decir, esta parte de acá, es constante. ¿Ok? Por lo tanto,
Si bien no hay problema en modificar el puntero, es decir, que el puntero apunte a otro lado, ¿ok? El contenido apuntado no puede ser modificado. Eso es lo que no puede ocurrir. Pero el puntero sí lo puedo cambiar de posición. Puedo hacer perfectamente que este puntero apunte a otro lado, pero yo de alguna manera, cuando hago este const acá adelante, lo que estoy haciendo es bloquear el contenido acá, este contenido. El puntero puede apuntar a donde quiera, pero el contenido tiene que ser constante. ¿Sí? En cambio, si yo lo defino con esta notación de acá, lo que estamos diciendo es que el puntero es el constante, por lo tanto, puedo cambiar el contenido al cual apunta el puntero, parece como lengua eso, el contenido donde yo estoy apuntando, no, si bien puede ser modificado, el puntero en sí mismo no puede cambiar, es decir, no puedo dejar el puntero apuntando a otro lado. ¿Sí? Ahora, const también puede ser utilizado para métodos, como ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, cuando defines un método como este, como constante, lo que estás diciendo es que internamente ese contenido, perdón, la ejecución de ese método o función no puede, no, en realidad esto aplica para métodos solamente. La ejecución de ese método dentro de la clase no puede modificar ninguno de los atributos internos de esa clase. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto tiene, como dice acá, puede generar un efecto en cadena. Porque si invocamos un método dentro de este método que está definido como const, ese método que está definido dentro tiene que ser constante también, tiene que ser const, porque si no podría darse que modifique algo. Me voy a explicar mejor. Acá. Una clase. A. Entonces, acá tenemos el método f, que esto, qué sé yo, ya, void todo. Void. Y acá este lo definimos como const. Y luego tenemos el método, también void. Void. Y lo vamos a definir así. Entonces, imagínate que luego tú implementas el método f, entonces pones a, dos puntos, puntos, f, void, void acá. ¿Sí? Y claro, este método f está obligado a que cuando se ejecute cualquier cosa acá adentro, imagínate que tú tuvieras, bueno, acá pongamos los modificadores de acceso bien, private, entonces, qué sé yo, la variable a igual 0, vamos a inicializar de alguna manera esto. Entonces, mira, tú lo que podrías hacer dentro del método f es, por ejemplo, mostrar por pantalla A. Eso no hay ningún problema. ¿Ya? Porque no estás modificando el valor del atributo interno A. Pero imagínate que por acá arriba tienes definido el método G, ¿ya? Y G lo que hace es A más más. Es decir, actualiza el valor de A, este valor del atributo interno A. ¿Sí? Entonces, si tú dentro del método f llamas al método g, tienes un problema, porque g está tratando de modificar el valor de a dentro de un método que no puede modificar los valores de los atributos. Por lo tanto, si tú dentro de este método que está definido como const, quieres llamar otro método de la misma clase, como es el método g, ese método está obligado a ser también const. No solo a que no modifique el valor, es decir, si tú haces cout de, qué sé yo, a más 1, aunque este método no esté modificando el valor de a, tiene que ser definido como constante, porque de esa manera recuerden que el único efecto que tenía esto era obligar al programador a que dentro del método no pudiera hacer ninguna modificación a los atributos internos. Es lo único que hace.
¿ya? Por lo tanto, independiente de que no lo estés modificando, tienes que obligadamente ponerle el calificador const de tal manera de que si el día de mañana quieren cambiar este método, el código de este método, y hacer una modificación a los atributos internos, no lo puedan hacer a no ser que cambien los calificadores de cada método. ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso es lo que dice acá el efecto en cadena. Bueno, este es el mismo ejemplo que está explicando yo. Tenemos en este caso sería un parámetro de entrada que está definido como const, en este caso. Entonces tenemos una referencia, luego vamos a hablar tendido de la referencia. Vean que esto como una variable de entrada, ¿ok? Entonces tenemos una variable de entrada que pertenece a una clase que se llama automobile, y estamos llamando a car.display dentro de un método que si no me equivoco, está definido como, este de acá, está definido como const, ¿ok? Por lo tanto, al llamar a display, si no ponemos el que está definido como constante, no tenemos ninguna seguridad de que a lo mejor el método sí modifique algo dentro, ¿ok? Perfecto. No sé si hasta acá hay alguna duda. Eso de ponerle el constante al método que está dentro es como buena práctica. Esa es la definición, esa es la definición. Pero Sí, pero, después en el llamado tú lo llamas como un método normal. No, no, no sí, sé sí, si. pero la que está dentro, la función que va dentro y que tengo que poner constante, ¿es por buena práctica, onda, porque para yo recordar? ¿O es porque el compilador después me va a decir, oye, no, este método no es constante, no se puede O usar acá? sea, claro, igual te va a tirar error el compilador. O sea, eh, esto se hace, como te digo, sí, tiene que ver con temas de buena práctica. Si tú creas un método que tú estás seguro o tú no quieres que haga modificaciones en los atributos internos de esa clase, efectivamente tienes que definirlo como constante. Y de hecho acá en este caso, estamos llamando por entrada a un método, o sea, perdón, a un objeto de la clase automóvil que tiene que ser constante. Entonces, imagínate que tú lo que estás tratando de decir es que nadie modifique, por favor, este objeto, por eso lo estás definiendo como constante. Imagínate que display efectivamente haga alguna modificación dentro de los atributos internos. Tú no lo sabes porque a lo mejor estás trabajando en equipo y la clase automóvil la hizo otro programador. Entonces, la forma de asegurarte ese comportamiento correcto es definirlo el método como constante, para de esa manera tú asegurarte de que lo que estás llamando sea algo que no modifique los atributos internos de la clase. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, Súper. Gracias por la pregunta. Sigamos. Alcance de variables. Esto es más o menos sencillo. Nosotros podemos crear bloques de código en todos lados. Bueno, de hecho, el lenguaje C se basa en la creación de bloques de código para todo. Es decir, cuando tú creas, qué sé yo, una función, tú sabes dónde empieza y dónde termina el código de la función porque tú creas un bloque de código, ¿cierto? Que son estas llaves de apertura y cierre. Entonces, tú sabes que la línea cout que estoy escribiendo ahora está dentro de la función porque está en alguna de las líneas intermedias desde donde se hizo la apertura y el cierre de la función. Por lo tanto, si tú creas una variable acá, dentro de esta función, esta variable, como dijimos en clases anteriores, esta variable se va a crear en el stack. Por lo tanto, solo va a tener vida y sentido en el momento que se llame la función y esta variable que nosotros creamos acá ya deja de existir fuera del contexto de esta función, del alcance de esta función, que es el cierre de las llaves. Por lo tanto, si yo tuviera acá otra función, int g, y trato de hacer un cout de esta variable de acá arriba, no voy a poder porque están en contextos totalmente distintos. ¿Sí? Ahora, eso aplica para funciones donde normalmente lo han visto, también aplica, por ejemplo, para sentencias for, if, ¿cierto? Cuando tú dices un for, no voy a escribir el for completo, pero tú dices el for, el código del for parte acá y termina acá,
lo defines con las llaves, también para un if, un while, un do while, etc. Pero tú puedes decir que para un contexto determinado, tú quieres que una cierta variable se cree en un sector y se elimine en un cierto sector sin que esté asociada a una función, o a un for, o a un while, o a un método, o a una clase, o a lo que tú quieres. Y eso simplemente lo haces exactamente igual como lo hemos visto hasta ahora, con apertura y cierre de llaves. Es decir, si yo, por ejemplo, creo un bloque de código, como el que estoy haciendo ahora, estos se llaman bloques de código, bueno, estos también son bloques de código, pero están siempre asociados a una función, o a un for, etc. Por lo tanto, este bloque de código acá, tú puedes perfectamente escribir un código, int x, por ejemplo, y lo que quiere decir es que acá adentro puedo usar la variable x, es decir, puedo hacer un cout de x, pero acá afuera la variable x ya no existe. Se liberó de la memoria. Por lo tanto, si tú haces cout de x acá, esto va a lanzar error. ¿Sí? Por lo tanto, el alcance de las variables, que es en qué código tú puedes utilizarla, en qué parte de tu código puedes utilizarla, está definida siempre por la apertura y cierre de llaves. Y tú puedes definir, incluso no asociado a ninguna función, a ninguna de las otras elementos que hemos visto dentro del lenguaje C++, no es necesario que esté asociado a ninguno en particular. Puedes simplemente crear un bloque de código y las variables que tú crees dentro de ese bloque de código van a partir su ciclo de vida ahí y lo van a terminar al momento de que tú salgas después del cierre de la llave. ¿Sí? Perfecto. ¿No hay dudas hasta acá? Seguimos. Referencias. Como ya mencionamos anteriormente, las referencias son una especie de alias. Es una forma más sencilla de utilizar variables que tengan el mismo contenido, que sean exactamente igual a que utilizar la notación de puntero. Voy a matizar lo que acabo de decir recién. Entonces imagínate que tú creas una variable n y tú quieres crear una segunda variable que, si la modificas, también modifique el valor de la variable n. ¿Ok? Entonces, esto, sin la referencia, sin la creación de este tipo de alias, tendrías que haberlo hecho con punteros. Es la única forma. Es decir, que tú tuvieras dos punteros apuntando al mismo sector de memoria. Entonces, si tú modificas ese contenido con este puntero, cuando este puntero de acá quiera acceder, van a ver el valor modificado. ¿Sí? Era la única forma de hacerlo. Entonces se hizo una forma más sencilla de esto mismo, que es a través de los alias, ¿ya? De las referencias. ¿Cómo funciona esto? Tú creas una variable, en este caso le pusieron rn, que es un alias a variables de tipo entero, y tú le asignas a qué variables tú quieres que sea igual. N, en este caso pusieron n, por lo tanto, Rn es una referencia a la variable n. Cualquier modificación que se haga sobre esta variable se va a ver reflejada en el contenido de la variable n, y viceversa. Cualquier modificación que yo haga en n va a verse reflejado en Rn. ¿Ok? Entonces, como dice acá, es similar a lo que nosotros haríamos normalmente con punteros, pero en semántica, en el significado, lo que está haciendo por debajo, pero con sintaxis de variables normales, ¿ok? Porque acá, si nosotros quisiéramos hacer las modificaciones con notación de puntero, tendríamos que tomar la variable puntero, referenciarla con el operador asterisco, y recién ahí accederíamos al contenido para modificar. En cambio acá, Rn lo utilizas como una variable normal, y esa es la gran ventaja. Rn, si tú le modificas, por ejemplo, en este caso el valor a 36, al hacer un cout de la variable n, va a mostrar un 36 también, porque, insisto, cualquier modificación en una de las variables va a afectar el contenido almacenado en la otra variable. ¿Ok?
No sé si quedó claro este concepto. Profe, Dime. si intentara hacer un casteo a la referencia, o sea, al alias, ¿sería como un error o qué es lo que pasaría en ese caso? Es que si tú haces un casteo, eso después lo tienes que almacenar en alguna variable. Sí, Claro. Entonces, pero tú dices, a ver, a ver si hace algo de este estilo. A ver, sería int, hagamos la referencia rn, y esto sería igual a n, donde int n sería igual a 25, ¿cierto? O sea, si tú haces un casteo directamente sobre la referencia, eso no tiraría problemas. Si tú, por ejemplo, dices que es una variable de tipo float, x, por ejemplo, y tú esto lo casteas a float, rn. Esto no tira problema, porque lo que estás haciendo es tomar el contenido de la variable rn y lo estás casteando a flotante. ¿Sí? Me imagino que la pregunta que estás haciendo tú es más interesante de lo que estoy poniendo acá, que sería algo ya más raro, y la verdad que yo nunca lo he probado. Podríamos intentarlo. Voy a dejarlo mostrado, y si nos queda tiempo al final de la clase, ¿te parece si hacemos la prueba? Pero voy a dejar planteado porque me imagino que tu pregunta va por acá, ¿ya? Sería algo así. ¿Qué pasa si yo hago rn, float, rn, algo así? sí, eso mismo. Ya, ya, es que ahora que lo veo escrito se me hace más claro la verdad, no, sé la respuesta. RN es una Error, variable ¿no? de tipo entero, entonces no es como en Python, que cuando tú casteabas se cambiaba el tipo de de la variable. Así Ok, que esto va a tirar error, pero no tiene que ver con el hecho de que sea referencia. Si tú lo haces sobre la variable n, esto también va a tirar error. ya, ya, ¿Ya? gracias. Ahora que lo he escrito es mucho más claro. Súper. Son cosas que uno de repente no se pregunta, pero cuando las ve escritas se hacen más claras. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra consulta de referencias? Perfecto. Y vamos a terminar por lo menos esta parte de la presentación hablando de la macro hacer. Como dice acá, es una macro que se encarga de verificar precondiciones. ¿Ok? Vamos a ver ejemplo donde esta idea va a quedar más clara. Y dice acá que puede ser llamada cuando se desee garantizar absolutamente que se satisface alguna condición. Por ejemplo, si tú quieres preguntarle a alguien la edad, entonces imagínate que tú tienes un método que solicita la edad del usuario, como que no tiene mucho sentido que la edad sea menor que cero, ¿ya? De hecho, quizás si estás hablando con clientes de un banco, la edad que sea menor de 18 tampoco tiene mucho sentido, entonces va a depender del contexto, pero supongamos que estamos hablando de un contexto general y que simplemente una edad menor que cero no tiene sentido. Entonces tú puedes generar con un hacer una forma de verificar que se cumpla esa condición de que no pueden existir edades, o como dice acá, número de año, esto de acá sería para un ejemplo de balance. Entonces acá no puede haber un número de año menor que cero, no sé en qué contexto está hecho este problema. Probablemente es mejor si luego, como lo estábamos viendo recién, en un cumpleaños. Miren. Entonces, tenemos acá, qué sé yo, una función que no retorna nada. Get edad. ¿Ok? Entonces acá yo recibo una variable de tipo entero que es la edad. Entonces, como les digo, la edad no puede ser negativa. Por lo tanto, yo perfectamente acá puedo hacer una verificación de condición. A través de hacer, lo que voy a preguntar, si la edad es mayor que cero, porque cero tampoco tiene mucho sentido, se cumple la condición. Es decir, si esta condición de acá se cumple, lo que está dentro del hacer, recién voy a continuar con el resto del código. Y en caso contrario, esto va a tirar un error de ejecución. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tú estás, como dice acá, muy bien explicado, cuando tú estás depurando programas, verificando que
tu programa funcione de manera correcta bajo ciertas condiciones. En este sentido, tú puedes generar assert para verificar las condiciones de los parámetros de entrada de tu programa, y con eso tú te aseguras de que tu programa esté ejecutándose de manera correcta. Dice acá, Ignacio, entonces es lo mismo que, por ejemplo, poner un if y seguir con el código por dentro de ese if. Sí, lo que pasa es, sí, efectivamente es como si tú podías hacerlo esto con un if, la verificación al menos de la condición, pero la gracia que tiene el hacer es que lanza un mensaje de error. Y después, cuando veamos manejo de excepciones, nosotros podríamos manejar ese mensaje de error. Entonces, tiene las mismas gracias y bondades que tenía el manejo de excepciones, pero en un formato mucho más sencillo. Si ustedes recuerdan cómo era la sintaxis de manejo de excepciones en Java, cuando tú quieres hacer verificaciones bien sencillas como esta, de repente poner un try, un except o un catch, etcétera, para todo lo que tú quieres hacer, puede ser un poco tedioso. Esta es una forma rápida de hacer verificación de errores, ¿ya? Entonces, efectivamente tú lo podías hacer con un if, pero tendrías que agregar la anotación de excepciones si quieres el mismo comportamiento, ¿ya? No sé si con eso contesté. ¿Que me confirmen? Voy a suponer que sí, ¿ok? Entonces, como les digo acá, en el caso que la assert sea falsa, esto de acá, que la condición no se cumpla, esto va a lanzar, va a detener el programa, va a lanzar un mensaje de error, con un mensaje de diagnóstico de qué fue lo que ocurrió, ¿ya? Entonces, en este caso, en lo que está, si la primera condición está acá, year, no es mayor o igual que 0, va a lanzar un mensaje de error, te va a decir qué línea se ocurrió y por qué se produjo, ¿ok? Entonces, como dice acá, con hacer el programa no tiene la posibilidad de recuperarse del error. Ahora, si tú quieres eliminar el efecto de hacer, como les digo, esto por lo general se ocupa para debug de tu programa, para verificar que tu programa está funcionando de manera correcta. Entonces, si tú quieres eliminar el efecto de los assert dentro de tu código, simplemente agregas esta directiva de compilación donde defines define en debug, y simplemente eso va a omitir todos los códigos assert que hay en tu código. Entonces, una forma sencilla, práctica de hacer verificaciones de correcto funcionamiento dentro de tu código. No sé si hasta acá hay alguna duda o consulta, algo que no haya quedado claro. Yo cerré la presentación, ¿no? Voy a aprovechar de mostrarles otro ejemplo. No sé si en el intertanto hay alguna consulta. Vamos a cerrar estas cosas. Open. Esto de acá. Perfecto. Esto acá es otro ejemplo. Lo que se está haciendo acá es que se creó una clase de tipo vector. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero la definición de la clase en el punto H. Entonces, en este caso en particular se crearon los atributos como públicos. Tenemos un constructor que no hace nada. Tenemos la definición del constructor solo para cuando tiene parámetros de entrada, dos tipos de entero en este caso. Y tenemos un método, que en este caso es un operador. Vamos a hablar largo y tendido de operadores, así que por ahora, créanme que esto es simplemente un método de clase. ¿Ya? Es un método de clase que lo que va a hacer es que no puede modificar los atributos internos a partir de la utilización de esto. ¿Ok? Porque está definido como const. Y también la entrada de este mismo tampoco puede ser modificada, por lo tanto también es de tipo const. Entonces, vamos a ir a la implementación. Tenemos la implementación del constructor con dos parámetros de entrada, que lo único que hace es inicializar los atributos X e Y. Y luego tenemos la implementación del operador, que esto es insisto, un método de clase más, que lo que hace es sumar ambos, el vector de entrada con el vector que hace el llamado del método, y retorna el resultado como un vector más. ¿Ok? Y luego, si nosotros, acá en el main, vemos el código del main, vemos la implementación de esto en la función main. Tenemos dos vectores acá, tenemos un tercer vector vacío, en este caso,
y lo que vamos a hacer es utilizar el operador, insisto, por ahora véanlo esto de manera pragmática nomás, no se compliquen mucho, vamos a hablar de operadores en su momento. Lo que estamos haciendo es llamar al operador suma con los vectores A y B que son la entrada. Entonces, y el resultado de eso se lo paso a C, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, el vector C va a tener en sus atributos X e Y el resultado de la suma de ambos vectores. Entonces, si nosotros compilamos esto, vector C vector creo que se llama, ¿sí? Make run creo que tiene esto. Perfecto. Entonces, fíjense que los vectores inicialmente eran 3,5 y 1,2. Por lo tanto, el vector resultante debería ser 4, la suma de las coordenadas X, y 7, la suma de las coordenadas Y, que es justamente lo que está acá. ¿Ok? Es el resultado. Entonces, la gracia es que en este caso tenemos definida un método que en este caso es un método que se llama operator más, véanlo así, que no puede modificar ninguno de los atributos internos. Si yo, por ejemplo, tratara de hacerlo X más, por ejemplo, vamos a compilar, y ya con esto me lanza un error porque estoy dentro de un método que debería ser de solo lectura, como lo dice acá, que no puede ser modificado, donde yo no puedo modificar los atributos internos. Estoy tratando de hacer una modificación, una actualización de uno de los atributos, por lo tanto me lanza error. Y como el elemento de entrada también es constante, si yo por ejemplo hago param.x más, esto también lanza error por exactamente el mismo motivo. ¿Ok? Perfecto. No sé si hay alguna duda hasta acá. Consultas. Vamos, esto acá. Esto de acá. Este sí. Vamos a compartir acá. A continuación, vamos a hablar más detalles del lenguaje C++. En este caso, vamos a hablar de algo que ustedes ya conocen, que es qué pasa cuando ponemos el calificador static, que es muy, pero muy parecido a lo que ocurría en Java. Y vamos a hablar de un concepto nuevo que esto no está representado de ninguna manera en el lenguaje Java, que es la idea de tener funciones o clases amigas. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de estos dos conceptos en esta presentación de acá. Entonces, miren, la idea es la siguiente, antes de irme acá a la presentación directamente. Miren. Tú tienes acá una clase A, ¿ok? Entonces esta clase de acá A tiene, vamos a poner un calificador de acceso, y vamos a poner los atributos X e Y. Y luego en public vamos a poner, ¿qué sería un método de clase que se llame int f? Y vamos a poner inline esto, vamos a retornar X más Y. ¿Sí? Por lo tanto, si yo ahora creo una variable A, no, vamos a ponerle otro nombre, BA. Una variable A que pertenece a la clase A, y luego yo llamo al método f, a la función miembro, como se dice en C++, si yo llamo a esta función f y muestro por pantalla, efectivamente me va a mostrar el resultado de la suma de X más Y. No hay ningún problema. Tenemos una función dentro de la clase, una función miembro, y estoy tratando de, a partir de esta función, acceder a los atributos internos X e Y. Aunque son privados, como es una función que está dentro de la misma clase, no hay ningún problema en que tú accedas a X y a Y, porque están dentro de la definición de la misma clase. Esto es igual que en Java, ¿sí?
puede darse algún contexto en que tú necesites que elementos externos puedan acceder a tus atributos internos, aunque sean privados o protegidos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué contexto se puede dar eso? Que tú, por ejemplo, tengas dos clases, qué sé yo, pongamos la clase B acá. Acá veo una pregunta, ¿pero profe no le está dando valores a X e Y o solo es para el ejemplo? Ah, tiene razón. Sí, bueno, estaba haciendo a nivel de ejemplo. Pero tiene razón. Inicialicemos esto en el constructor. Hagámoslo acá. Acá X igual 5, Y igual 8. ¿Ya? Sí, tiene razón. No le tomé mucha importancia a eso porque era el ejemplo, pero tiene razón. Dijimoslo bien hecho. Entonces, ¿qué está? Ah, acá. Entonces imagínate que la clase B depende de la clase A. Imagínate que acá uno de los atributos internos, qué sé yo, acá tiene un atributo, voy a ponerlo como público, un atributo de la clase A que se va a llamar XA. No sé. Y tú necesitas, por ejemplo, acá tienes un método. ¿Okay? Un método que se llama G, que lo que quiere hacer es retornar el atributo X, el valor del atributo X dentro de este objeto. Esto en Java no se puede hacer. ¿Sí? Creo que está claro por qué no se puede hacer. Porque X es un atributo privado, por lo tanto, yo no puedo acceder desde fuera de la definición de la clase a este atributo, como en este caso. Pero puede darse que en algún contexto se quiera hacer algo de este estilo. Entonces, va a depender del programador si lo permite o no. Y la forma de hacerlo es a través de la definición de funciones o clases amigas. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Lo que vamos a hacer acá en la clase A es definir que va a haber un método, que en este caso es el método G, o una función o una clase que va a ser amiga de la clase A. Y el que sea amiga le va a permitir que acceda a sus atributos privados o protegidos. Entonces, la notación, vamos a mostrarla desde acá, es la siguiente, como aparece acá. Sería, vamos a ponerlo acá. Acá, friend. Insisto, lo que queremos hacer es indicar dentro de la clase A que va a haber un método de otra clase que puede acceder a nuestros atributos privados. En este caso vamos a decir que el atributo, la función, en este caso me faltó ponerle un void, perdón, esto es, si son enteros, esto retorna entero, ¿ya? Entonces, el método de la clase B, que se llama G, va a tener acceso a nuestros atributos privados protegidos. Entonces vamos a definir acá que una función, un método, de la clase B, que se llama método G, y sin parámetros de entrada, va a tener acceso a nuestros atributos privados. De esta manera, el método G tiene acceso a los atributos X e Y. ¿Quieres hacer que la clase completa tenga acceso a los atributos privados? Ningún problema. Friend B.
como aparece, esto de acá, déjenme verificar que la anotación lo esté poniendo bien. Friend class, perdón, esto es, me faltaba algo en la anotación. Friend class, ahí. Entonces, a través de esta anotación, tú lo que estás diciendo es que sea la función de una clase, o sea, otra clase completa, o incluso si tú tienes por acá definida una función, qué sé yo, externa a cualquier clase de las funciones de C, o C++ sola. Tiene una función que se llama función, que tiene void, y tú quieres acá crear una variable PA de la clase A y luego quieres retornar PA.x, por ejemplo, tú puedes perfectamente indicar friend función, esto sería una función que retorna entero y no recibe nada por entrar. ¿Sí? Entonces con esta notación tú puedes agregar en tu clase funciones, métodos de clase o clases completas que puedan tener acceso a los atributos privados que tú tengas definidos. Entonces, como dice acá, por ejemplo, si tú tienes definida la clase course, tú puedes definir esta función que está acá afuera, que se llama validate course, como una función amiga, con la cual tú puedes acceder a los atributos privados. Entonces, esta función de acá, que está definida en otro lado, esta función de acá va a tener acceso al atributo privado nCredits, en este caso. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que poner acá es el prototipo solamente de la función o de la implementación de la clase. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la función propiamente tal, donde tenemos que es una función que no pertenece a ninguna clase, en este caso, y que al recibir un objeto C por entrada puede acceder al atributo privado, en este caso nCredits, porque está definida como friend en la clase C. ¿Ok? Entonces, como dice acá, anotar el acceso a miembros privados de la clase, esto es posible solo por ser función amigo. ¿Ok? Lo mismo acá. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, simplemente, donde tenemos que con el caso de los operadores, que sí, insisto, vamos a hablar de qué significa esta notación operator, que es súper simpática lo que logra hacer los operadores en C++, la sobrecarga de operadores. Entonces, pero fíjense acá, lo que estamos diciendo es que este operador, que es una función, si quieren verla, un método, es amiga de la clase cVector, por lo tanto podemos acceder a sus atributos que están definidos como privados, ¿ok? Por lo tanto, en las implementaciones de estas funciones de tipo operador raras, podemos directamente acceder a los atributos privados del operador, que en este caso son los parámetros X e Y, los atributos internos, ¿ya? Entonces creo que esto está en un ejemplo acá incluso. Vamos a entrar acá. Efectivamente, entonces vamos a abrir este código. Aquí, esto de acá. Vamos a abrir los archivos. Vale. Aquí. Entonces, acá tenemos el código. Entonces, esto es parecido al ejemplo que vimos recién de la clase vector. Tenemos definido por acá la clase vector, pero con la gran diferencia que ahora los atributos están definidos como privados. Por lo tanto, si queremos acceder desde fuera, desde otro lado, tenemos que hacerlo desde, o sea, indicar que son funciones friend en este caso. ¿Ok? Entonces, que esto está implementado, perdón, acá. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos definido el operador, una función, que lo que puede hacer es acceder a los atributos internos de este parámetro que venga como entrada. ¿Ok? Lo mismo acá. Y luego tenemos un operador externo que lo que va a hacer es esto lo que está haciendo es permitirnos hacer una sobrecarga, a extender las funcionalidades de los operadores que ya ustedes están utilizando, como la suma, la multiplicación
o este menor, que lo que hacía era indicar hacia dónde iba el flujo de datos, ¿se acuerdan? Lo vamos a hablar en detalle cuando hablemos de operadores, no los quiero enredar tanto con eso. Entonces, acá, en FreeNTest, que está el archivo que tiene el main, podemos directamente utilizar estos operadores sobre atributos que inicialmente eran privados sin problemas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos make acá, creo que esto funcione bien, y make run, no tiene, make run, no tiene, claro, no tiene definido el make run, entonces ejecutémoslo, vamos a hacer make clean, y vamos a ejecutar el final. Entonces, este programa funciona sin problemas, a pesar de las restricciones que podría tener porque los atributos son privados, porque estas funciones, operadores, como quieran llamarle, están definidas como amigas de la clase de tipo vector. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que lo hacemos con funciones, o en este caso como fue en el ejemplo con un operador, podemos hacerlo también con clases, es decir, podemos definir que una clase sea amiga de otra y por lo tanto todos los métodos de esa clase van a tener acceso a los atributos privados de la otra. ¿Ok? Y eso se hace simplemente definiendo FreeNClass y luego tú indicas cuál es el nombre de la clase que quieres que sea tu amiga. ¿Ya? Y como dice acá, una clase amiga es una clase cuyas funciones miembro son como funciones miembro de la clase que se hace amiga. Es decir, es como si cada una de los métodos de esa clase, de las funciones miembro, pudieran tener acceso a todos los atributos privados de esa clase. ¿Sí? Como dice acá, sus funciones miembro tienen acceso a los miembros privados y protegidos de la clase. Esos miembros pueden ser los atributos, como dijimos recién, o también pueden ser otras funciones miembros de la clase de la cual te estás haciendo amigo. ¿Ya? Detalles acerca de la amistad definida en C++. Primero, la amistad no es mutua, es decir, si tú defines, como en este caso, que la clase A es amiga de la clase B, eso no quiere decir que la clase B sea amiga de la clase A, es decir, no es mutua. La clase A no tiene acceso a los atributos privados de la clase B, a no ser que yo lo defina de manera explícita. Por lo tanto, puede ser una amistad no correspondida en este caso, ¿ok? Es decir, que nosotros tenemos que B puede acceder a los atributos internos de A, pero no al contrario, ¿ok? F. La amistad no se hereda, entonces si tú defines amistad de una clase sobre la otra y tú tienes herencia definida sobre... Vámonos, lo completo. Si tú defines una clase C que hereda de esta clase B, ¿ya? Esa clase C no hereda la amistad que tenía la clase B con la clase A, es decir, vas a tener que definir una nueva amistad para la clase A y la clase C que tú crees. Es decir, es necesario hacerlo de manera explícita para que esto funcione. ¿Ya? Y como dice acá, la amistad es importante en sobrecarga de operadores, que lo vamos a ver en detalle más adelante. Para escritura de pantalla, pues en este caso no podemos agregar sobrecarga a clases estándar. Vamos a ver cómo operamos con, valga la redundancia, los operadores más adelante, que es un tema completo que vamos a ver dentro de la asignatura. ¿Ok? Y luego, en static, la verdad que no hay grandes diferencias con lo que ustedes ya vieron en Java. Es decir, cuando defines algo como estático, lo que estás diciendo es que esa cosa que tú definiste como estático se va a la memoria estática, por lo tanto va a estar en la memoria de tu programa durante toda la ejecución y por lo tanto, al igual que antes, lo que vimos en Java, no depende de una instancia de clase y puedes directamente accederlo a partir de la clase propiamente tal, o puedes accederlo a través de cualquiera de las instancias de clase, pero esas instancias van a ver todas la misma variable. ¿Ya? Exactamente lo mismo que nosotros vimos en Java. Y también puedes tener métodos estáticos, también, como lo vimos en Java, en donde estos pueden ser invocados sobre la clase, no solo sobre una instancia en particular, y recalco, igual que en Java. ¿Sí? Por lo tanto, y como dice acá, el método solo puede acceder a miembros estáticos de la clase. Un método que sea estático
Y ojo con lo que voy a decir acá, porque estuve viendo ahí algunas pequeñas respuestas del certamen. Los miembros estáticos, los atributos estáticos pueden ser accedidos por cualquier método. ¿Ok? Ahí hubo un pequeño error de concepto de muchas personas. Pero los métodos estáticos solo pueden acceder a atributos estáticos. ¿Ok? Entonces, y acá ocurre exactamente lo mismo. Los miembros estáticos, es decir, estas variables internas, se pueden acceder por métodos estáticos y también por métodos que sean normales, pero siempre van a haber la misma variable, sean métodos estáticos o no. ¿Ok? Entonces ahí eso va a aprovechar de corregir ese pequeño error conceptual. Y la notación es la misma que vieron ya en Java, entonces ustedes ponen simplemente static y luego ponen la definición de la variable o del método o lo que sea para indicar que ese método o esa variable va a ser de tipo estática. ¿Ok? Entonces, si ustedes quisieran crear... y la forma de acceder, por ejemplo, si tú creas una variable static, vamos a crearla como pública. Static int c igual 0, la vamos a inicializar en 0. La forma de acceder es con la notación que ustedes ya han visto. Entonces, acá, si tú creas, si lo haces a partir de una variable, esto se hace simplemente ba.c, ¿cierto? Porque en este caso definimos que la variable c era estática, pero pública, ¿cierto? Entonces lo puedes acceder así. Pero si lo quieres hacer a partir de la clase, tienes que utilizar la notación que ya hemos visto, que es escribir el nombre de la clase, punto, punto, y luego el nombre de la variable, en este caso que quieras acceder, que sería C. ¿Ok? Entonces, esas son las dos formas de acceder. Entonces, y esta es una pequeña diferencia. La iniciación de atributos estáticos es una diferencia entre C++ y Java. Como dice acá, si tú lo inicializas de esta manera, asigna memoria, inicia el valor de partida y si esto se ejecuta antes de ingresar al main. ¿Ok? Entonces esto tú lo puedes, esto a lo que se refiere es que tú puedes tener en el CPP, si tú tienes definida una clase, a ver, vamos a hacerlo así. Imagínate que tú tienes esta variable así. ¿Ok? Y esto está en el archivo .h. En el archivo .cpp tú escribes las implementaciones de los métodos de esa clase. Pero también puedes perfectamente inicializar este atributo estático. Y eso lo haces simplemente diciendo, sería a.c 0, por ejemplo. Ahora, si quieres poner la inicialización inmediatamente al principio, int a sería static, es decir, crear la variable, inicializarla en ese momento, tienes que ponerlo de esa manera en el .cpp. ¿Ok? Como aparece acá. Entonces esto sería en el .cpp. Lo que tú no estás poniendo en el .h lo puedes hacer acá también. ¿Ok? Y bueno, en este caso tenemos qué ocurre cuando utiliza una variable estática, que es exactamente la misma idea que en Java. Si actualiza esa variable estática, todas las instancias de la clase van a ver el mismo valor, y si tú la decrementas, en este caso va a ocurrir lo mismo. Y con los métodos estáticos es lo mismo, usamos métodos estáticos para permitir el acceso público, como dice acá, a miembros de datos estáticos, sin necesidad de instanciar la clase. Entonces son métodos que no dependen de una instancia de clase para poderse utilizar. Uy, me pasó un montón de la hora, perdón. Ya, dejo la clase hasta acá. No sé si hay alguna duda final. Perdón, no había fijado en la hora. No, ¿Hay todo alguna claro. duda final? Ya, dejamos la clase hasta acá entonces. Perdón por haberme pasado, no vi la hora. Así que eso. Si no hay dudas finales, dejamos la clase hasta acá. Que estén bien, chicos. Nos vemos. Sí, profe. Chao, chao.